Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, han pasado las elecciones. Estamos en el post-14 de noviembre y ya no hay más, por un lado, lo que se imaginaban o lo que se pensaban. Ya hay realidades concretas de lo que ha resultado el país, de lo que han resultado las distintas provincias, de lo que ha resultado la capital federal, y ya tenemos que empezar a imaginarnos cómo van a ser los próximos 2 años del gobierno, qué va a pasar en las distintas legislaturas, cuál va a ser la proyección de los gobernadores, cuál va a ser la proyección de los intendentes, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, que han tenido un protagonismo realmente muy interesante. Y para todo eso, qué mejor que hablar con Gustavo Marangoni. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Igualmente, Carlos, gusto de saludarte y gracias por la invitación. Bueno, vos sabés, Gustavo, que yo dije, vamos a analizar el post-14, ¿eh? Y qué mejor que charlar contigo, ¿no? Y ver cómo ha quedado este cuadro político, porque es tan increíble las cosas que uno ve por televisión, que la derrota, que la no derrota, que el triunfo, que no el triunfo, que cómo queda diputados, cómo queda senadores, qué pasó en las provincias, los intendentes conurbanos bonaerenses, que trabajaron fuertemente y recuperaron puntos. ¿Cómo lo ves vos? A ver, vamos a respetar el punteo que proponés, que me parece súper interesante, Carlos. Vos mencionaste primero el Congreso, y está bien porque esta fue una elección legislativa. Primera mirada, vos decís, bueno, en diputados todavía se está discutiendo ahí con el escrutinio definitivo, pero tenés casi un empate, 118, 116, puede terminar 117, 117. Yo te diría, ahí tenés casi paridad. Y vos, que sos un hombre de una enorme trayectoria política y también Congreso, vos sabés que ahí, al margen del bloque del Juntos por el Cambio y el del Frente de Todos, hay 14 diputados, me refiero a esos que son del mismo federal. Esos se están haciendo un festival, porque a partir de ahora se van a convertir en árbitros. En la jerga, viste que se lo conoce como barrio chino, ¿no? Digo, cuando armás los bloques así chiquitos, pero que te tienen que venir a buscar porque te dice, mirá, estamos necesitando, así que ahí va a haber que mirar, porque evidentemente cuando se tengan que tratar proyectos que ya vamos a comentar oportunamente, se van a convertir en importantes, porque a lo mejor los 4 o 5 liberales y los 4 de izquierda van a hacer la suya más dogmática y es más difícil negociar por ahí, pero con los otros 14, y lo propio va a pasar en el Senado, porque con 35 del oficialismo y 31 de la oposición, los provinciales también se van a convertir en árbitros a los que va a tener que acudir en la medida que los bloques se mantengan unidos. Entonces, primera lectura formal es esa. Segunda lectura, que también vos mencionaste, es lo territorial. Es decir, vos fijate, a mí me gusta decir, en esta elección o en este año, es como que el oficialismo probó el chocolate amargo y el chocolate semi amargo. ¿Viste? Cuando vas a la heladería y hay distintos tipos de chocolate, el amargo fue el 12 de septiembre, derrota, etc. Y claro, como esperaban una derrota superior, vino la remontada de la provincia de Buenos Aires con el dato positivo de que ahora el gobierno provincial tiene el control del Senado provincial y lo amargo se convirtió en semi amargo. A ver, los dos son chocolate, los dos son derrota, perdiste, no ganaste. Digo, el peronismo unido sacó el 33% en todo el país, salió tercero en 4 provincias, queda, digamos, ganador en la tercera sección electoral y en un sector del norte argentino, en el resto perdió en todos lados y en muchos por distancias realmente abrumadoras. Eso no es un triunfo, pero como venías de Guatepeor, ahora en Guatemala te sentí mejor. Digamos, estás en Guatemala. Entonces, lo que digo es que acá empieza el tercer elemento que en política tenés que comentar, que es la habilidad, vamos a decirle el nombre, Carlos, de picardía, de primerear la euforia de la noche del domingo electoral
y de alguna manera, si la oposición, como ha pasado en alguno de sus interlocutores, entra en ese juego y vos ya empezás a discutir de otra cosa, y además a los 3 días le metés un acto importante, qué sé yo, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, que evidentemente, aún en un contexto adverso y aún con una derrota, el Frente de Todos tiene esa cosa que te pelea como el gato entre la leña, pero te la pelea. Vos sabés que con vos, antes de empezar la charla, hacíamos algún pequeño análisis, decíamos la vocación profunda del poder del peronismo, y en este caso, más que del peronismo, del kirchnerismo, es absolutamente vigente, tiene una fuerza increíble y busca transformar lo que fuera necesario para seguir manejando la cuestión, cosa que no se lo ve en la otra estructura política, que empiezan con estos análisis y estos juegos que le dan un disvalor a lo que eventualmente han conseguido. Es una cosa increíble, ¿no? Sí, Carlos, yo coincido con lo que vos estás señalando. A ver, vamos a ver las fortalezas y las debilidades de uno y otro espacio. Entonces yo te diría, fortaleza de Juntos por el Cambio, aprovechan las PASO, que fue un invento de Néstor Kirchner, mucho mejor que el oficialismo. Esto Sí, me parece sí, que hay que totalmente de tomar acuerdo. registro. Digo, no solo en esta elección, en otras. Si en esta elección el peronismo de la provincia de Buenos Aires hubiese tenido la oportunidad de participar con distintas expresiones en las PASO, se hubiese ahorrado el chocolate amargo. No se lo ahorró porque en virtud de la unidad, muchas veces medio a palo, digamos, termina dejando afuera o heridos algunos que después no se comprometen tanto en la campaña. Punto número 1. Entonces, a favor de Juntos por el Cambio, aprovechan mejor las PASO. A favor del Frente de Todos y del peronismo, es decir, que muchas veces de la derrota te hace una oportunidad. Digo, Néstor Kirchner en el 2009 le ganó Francisco de Narváez a todo el peronismo, gobernadores, ministros, el propio Néstor Kirchner, la testimonial, famosa, todo, y a las semanas siguientes el kirchnerismo salió con una batería de iniciativas, etcétera, y volvió a recuperar centralidad política. Lo que vos señalabas, acá hay una cultura de poder que aún en la adversidad muchas veces toma la iniciativa y termina confundiendo al adversario y lo deja, viste, como la liebre medio cuando la ilumina con la linterna, la deja medio paralizada. Entonces, ahora, y tercer comentario, más estructural. Evidentemente estas dos coaliciones que tienen sus diferencias internas, que en muchos sentidos más que coaliciones son rejuntes, pero saben algo con mucha claridad, que unidas pueden ganar o perder, desunidas pierden seguro. Entonces eso les da una base de sustentación y de firmeza que hace que digamos, el gran corte de la Argentina, que es entre peronismo y no peronismo, a mí lo de derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda, a veces uno usa esos términos, pero el gran corte que organiza la vida política argentina es entre el no peronismo y el peronismo o el panperonismo, que desde hace 20 años está conducido o hegemonizado por el kirchnerismo, que daría lugar a otro capítulo de ver si esta es una etapa que se va a seguir extendiendo o que a partir de movimientos vinculados con la CGT, gobernadores provinciales e intendentes, tendrá algún tipo de retraducción y en algún momento un recambio por otro tipo de liderazgo y de conceptualización. Gustavo, vamos a hacer nuestro primer corte y después seguimos el análisis ya con otros protagonistas. Adelante. ¿Cómo no? En ese pequeño análisis o monitoreo que yo hice al principio, hablaba de los intendentes y particularmente de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense. Y aparece una cuestión muy interesante que es intendente por un lado, gobernador por el otro, cómo son los roles de ambos, cómo se interrelacionan o se enfrentan, cómo hay una búsqueda de acompañamiento
Y por otra cuestión, también un tercer tema, el interior de la provincia de Buenos Aires. Fue impresionante. Evidentemente la provincia de Buenos Aires está muy dicho permanentemente, es el corazón político de la Argentina porque es el 40% del padrón, es el 40% de la economía. Ahora, y además a lo largo de toda la historia política de nuestro país, la relación entre Poder Nacional, provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias es evidentemente la cuestión central en la que se organiza la vida nacional. No vamos a hacer historia, vamos a lo que pasa, digamos, en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que me parece que pasa en los últimos tiempos? En general, la provincia de Buenos Aires, desde, yo diría, la culminación del mandato de Duhalde como gobernador, siempre tuvo, digamos, gobernadores que provienen del distrito de la ciudad de Buenos Aires, en general propuestos o por el poder nacional o por el liderazgo de turno, ya sea del peronismo o del no peronismo, porque Macri también en su momento propuso a Vidal. Digo, Vidal, Rucauf, Scioli, Felipe es oriundo de la provincia, pero también un hombre que tenía mucha actividad en capital. Entonces digo, tenés un tema. Ahora Axel Kicillof. Los gobernadores de la provincia de Buenos Aires en los últimos años vienen de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso hace que tengan que conocer, convivir y desarrollar con aquellos que están en la provincia de Buenos Aires desde siempre, porque nacieron e hicieron toda su vida política ahí, básicamente los 135 intendentes. Y dentro de los 135 intendentes, por supuesto, aquellos que concentran la mayor cantidad del padrón, digamos, para aquellos que no conocen en profundidad la provincia, que la provincia electoralmente la podríamos dividir en tres partes. La primera sección electoral, la tercera sección electoral y el resto. ¿Por qué? Porque la primera sección electoral tiene aproximadamente 1/3 del padrón, la primera 1/3 y el interior 1/3. Cuando vos acercás el zoom, en el interior el peronismo pierde a palos. Y en las grandes ciudades del interior y de la capital, La Plata, Mar del Plata, Bahía, y después en las ciudades del interior agropecuario, Junín, Pergamino, etcétera, generalmente ahí la ola amarilla o radical, porque involucra al PRO y al radicalismo, sobre todo después de la participación de Manes, es mayoritaria. En la tercera gana el peronismo siempre, aun cuando Vidal se impuso como gobernador en el 2015, Aníbal en la tercera le ganó. O sea, la tercera es el polo más resistente del peronismo. Y la primera está ahí, siempre hace la diferencia para un lado o para el otro, y como en esta última, por poquito, pero la ganó también Juntos por el Cambio, eso explica el resultado a nivel provincial del 1% por el que se termina, 1,5% por el que se termina imponiendo Santilli a todos los zapatos. Gustavo, podríamos hablar en función de esto que vos decías, después de Duhalde, gobernadores porteños. ¿Fue así? Sí. Sí. Gobernadores porteños y ahora dirigentes, como el caso de Santilli, porteños, muchos porteños. Estamos con una invasión de porteños en la provincia de Buenos Aires. ¿Podemos hablar de una rebelión del interior con relación a esa aparición de los gobernadores porteños y una rebelión del conurbano, que son distintas? Porque en una la rebelión es por la necesidad de una actividad diferente con los sectores productivos, y en el conurbano es una rebelión vinculada con la búsqueda del poder, la discusión del poder. Los intendentes del conurbano están bien, pero quieren discutir el poder. ¿Podemos hablar de eso? Sí, a mí me parece la parte más interesante de la política argentina. ¿En qué aspecto? Primero, la política, lo que nosotros llamamos política nacional, en realidad es la política de la ciudad de Buenos Aires y una parte del AMBA. Y de hecho el gobierno ha quedado, digamos, no solo por su composición ministerial, donde prácticamente todos los ministros y ministras son de la ciudad de Buenos Aires y del primer cordón del conurbano casi. Y esto se traduce cuando vos ves ese mapa
que para mí como hincha de River, un poco me impacta, que es el del color de la Argentina azul y amarilla. ¿No? A mí también, no me gusta. Hay que poner otro color. Mi adhesión riverplatense, digo, pero cuando vos ves ese mapa, lo azul está en esa tercera sección electoral y en el norte de la Argentina, pero en realidad en el resto es amarillo. Entonces lo que digo ahí es que tenés un tema, un corte entre nación y provincia. Después tenés el protagonismo de los intendentes del conurbano que han demostrado, por lo menos en la tercera y la primera sección electoral, en ese orden, que son los que se ponen la mochila al hombro, porque esta remontada que hizo el Frente de Todo en la provincia de Buenos Aires no fue por la campaña del sí, no fue por un eslogan publicitario, esto fue porque los que conocen el territorio, digamos, se empoderaron y hasta los empoderaron previamente con la designación de Martín Insaurralde al frente de la jefatura de gabinete de la provincia. ¿Por qué? Porque este hecho que vos mencionás con toda justicia, que desde muchos años los gobernadores son porteños, ¿qué hacen? Bueno, no es fácil llegar a la provincia de Buenos Aires, acá algo de experiencia uno también ha tenido, no es fácil llegar a una provincia que tiene 300.000 kilómetros cuadrados, 135 municipios, que si vos te subís un avioncito tardás más de 2 horas en recorrerla de punta a punta, que es la capital federal, donde en un día de mucho tráfico, vos en 1 hora, 1 hora y media la recorriste entera. Entonces, digo, estás hablando de una provincia que tiene no solo toda la diversidad que sabemos que tiene en la parte productiva, sino también la diversidad política. Entonces, muchas veces, con las mejores intenciones, cuando vos llegás a un lugar que no conoces tanto, decís, acá hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, y está la gente que desde siempre te dice, mira, tranquilo, porque esto tiene esta explicación y aquello tiene esta otra explicación. Y muchas veces, si quien llega con una mentalidad de cruzado, de decir yo te voy a explicar, y me hace acordar aquello de Jaureche que decía del hijo que le quería enseñar al padre cómo se hacen los hijos. Entonces vos decís, pará, cuando vos llegás a un lugar que no conoces tanto, tenés que ser respetuoso de aquellos que están desde hace tiempo, porque por algo están. Por algo están. Entonces digo, bueno, ahí tenés que combinar. Y se da esa situación compleja que aún, vos fijate, la provincia de Buenos Aires, que en los últimos años tiene más recursos que le gira la administración nacional, demuestra que no solo con esos recursos vos necesariamente tomás el control de la provincia, sino nos explicaría este empoderamiento de los intendentes y esta nueva conformación del gabinete de Axel Kicillof, que no fue tan decidida por él, sino que fue una suerte de esas propuestas que no se pueden rechazar que le hizo Cristina Kirchner al día siguiente de la derrota de las PASO. Gustavo, vamos otra vez a un corte, que este es nuestro último corte, y vamos al comienzo de nuestro próximo bloque. Adelante, no, señor director. Hecho diferentes tipos de análisis. Yo me gustaría seguir porque la tela para cortar es larga, ¿no? Pero ahora aparece otro análisis que me gustaría hacer contigo, que son los gobernadores, que no es poca cosa, ¿no? Provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, el sur, el norte, que tiene una característica distinta, son protagonistas muy importantes de nuestro país y de un acto eleccionario, ¿no? Y aparece esa fuerza. Entonces empieza a dibujarse la Liga de Gobernadores, o no sé bien cómo se la denomina. ¿Qué imaginás vos con respecto al rol de los gobernadores, sobre todo a los gobernadores de las principales provincias que yo he mencionado? Mira, es un tema muy apasionante porque hace 20 años todos los gobernadores querían ser presidentes. Hoy parece que ninguno quiere. Lo cual a mí por lo menos me llama un poco la atención. ¿Qué siento a veces? Voy a exagerar un poco y vos me tendrás que disculpar, Carlos. Pero
yo digo, a veces siento que los gobernadores se han asemejado a muchos intendentes que construyen con mucha fortaleza dentro de sus territorios para que nadie les entre, pero después se quedan medio encerrados y ellos no pueden salir, ¿no? O se sienten cómodos, o se sienten cómodos. Claro, el famoso, el famoso tema de el lugar de bienestar, digamos, ¿no? En el cual se sienten cómodos, pero que también les impide la proyección a unos a la gobernación y a otros a la presidencia. Córdoba, y eso Córdoba es un caso. Bueno, por ejemplo. Y es más, y veo yo otro fenómeno. Yo veo el fenómeno de que la Argentina tiene cada vez más partidos provinciales. Es decir, ¿en qué sentido? Acá uso una metáfora y cierta ironía. Ya que nombraste Córdoba, arranquemos por ahí. El peronismo cordobés casi funciona como un partido provincial. El de Santa Fe, y, viste, Perotti está pensando en hacemos Santa Fe, tipo copiando hacemos por Córdoba. Misiones se convirtió en un partido provincial donde el Frente de la Concordia hegemoniza. Después te encontrás con Santiago del Estero. El movimiento popular neuquino es el decano que ha ganado siempre en la provincia, obviamente, de Neuquén. Te encontrás con San Luis, que también tiene una realidad muy específica. Es decir, en realidad, cuando vos pensás y mirás el mapa de la Argentina, ves cada vez una impronta más autonómica por parte de los partidos que pueden ser peronistas, radicales o explícitamente provinciales, pero que privilegian mucho lo suyo y que de alguna manera en ese fenómeno se fortalecen en sus territorios, pero a la vez también se consolida el hecho de que el AMBA termina siendo el sinónimo de política nacional, que nos damos cuenta cuando encendés la tele. Cuando vamos a repasar todos los canales de noticias, te ponen la agenda nacional y no es la agenda nacional, es la agenda del AMBA. Te dicen, hay inseguridad, pero están hablando de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, no de la de Salta, la de Jujuy, la de Santiago del Estero. Cuando hablan de la pobreza, lo propio. Es decir, lo que te das cuenta, que eso, no es que estoy responsabilizando a los medios reflejan lo que para nosotros es la política nacional, que es lo que sucede en el 3% del territorio nacional y que lo definimos como política argentina. Y la política argentina es otra cosa. El problema de todo esto es que después se traduce en que cuando hablamos de economía, no hablamos de... no es que no hablamos, no incorporamos que el litio está en Salta, en Jujuy, en Catamarca, que Vaca Muerta está en Neuquén, que el complejo de la zona, que el complejo agroalimentario de la zona núcleo están en Entre Ríos, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, que el sector vitivinícola, que entonces digo... Sí, lo que dijo el intendente de Areco cuando dijo, ¿cuándo vamos a dejar de ser el movimiento del AMBA? Bueno, exactamente, pero exactamente, pues vos ves el mapa, por eso yo te digo, mirá, yo lo entiendo como picardía bien, este hecho de salir a primerear y decir, fenómeno. Ahora, vos ves el mapa de la Argentina y ves el mapa desde la perspectiva, digamos, del Frente de Todos y decís, che, tengo una fuente de preocupación ahí, porque vos tenés que los sectores que tienen un enorme dinamismo productivo, que tienen la posibilidad, entre otras cosas, de generar los dólares que la Argentina tanto necesita, son aquellos donde se impone Juntos por el Cambio. Ahora, mira qué paradoja. Se impone Juntos por el Cambio cuando las elecciones son nacionales, ya sea presidenciales o para diputados y senadores. Pero muchos de esos distritos están gobernados por el peronismo, por ejemplo, Córdoba, o desde hace más de 20 años, o Santa Fe, digamos, con lo cual vos decís, o sea, que el peronismo para gobernar localmente tiene la clave, pero cuando tiene que gobernar nacionalmente no puede desarrollar un diálogo y una estrategia seductora para esos electorados. Entonces algo pasa ahí. Sí, sí, esto es claramente evidente. Ahora, otro análisis. ¿Cómo ves los próximos 2 años? Porque el gobierno nacional, en manos del peronismo, del kirchnerismo, y bueno, y como vos has señalado muy claramente, las legislaturas con grandes paridades, las legislaturas nacionales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y con un manejo
que desde el poder central se puede hacer con el barrio chino, por ejemplo, como vos señalaste muy claramente y que todos en alguna medida conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginás vos estos próximos 2 años? Los imagino complicados porque tenemos una agenda económica muy complicada. No hace falta decir que un país que tiene más del 50% de inflación y que amaga tener esto el año que viene, sino un poco más, un país que todavía tiene que resolver el tema de sus deudas, un país que todavía sigue latiendo alrededor de la cotización peso-dólar, porque cuando nos levantamos y preguntamos, che, ¿a cuánto está el dólar hoy? 200, 202, es decir, un país que tiene problemas serios, un país que tiene problemas a ver, un país que tiene pasivo monetario remunerado del Banco Central por 8 billones y medio de pesos y a fin de año tiene menos de 5.000 millones de dólares en reserva, contando oro, DEC y todo, está complicado. Entonces, este es el punto que también vamos a tener que admitir. Hablamos de política, la Cámara, los territorios, los gobernadores, los intendentes, etcétera. Pero nos estamos quedando sin nafta en el tanque de combustible del Banco Central y eso involucra tomar decisiones respecto a precios, a tarifas, a política monetaria y algunas no van a ser simpáticas, Carlos. Esto de que vos vas a ir al dentista a arreglarte un problema severo de un tratamiento de conducto y que te digan no te preocupes, que no te genera ninguna molestia, no es cierto. Entonces, tenemos que dejar de hacernos trampas jugando al solitario. Porque no nos va bien. La Argentina hace 10 años que no crece. Y no solo no crece. Ahora el mundo tiene un poco más de inflación y se agarran la cabeza porque tienen el 5 o 6% anual. Y nosotros tenemos el 3 o el 4 mensual. Y no de ahora, desde siempre. Entonces yo te digo, yo veo este panorama y digo, bueno, está complicado, en algún momento hay que agarrar el toro por los cuernos, porque si no, vamos a seguir cuesta abajo en la rodada, como decía el tango, ¿no? Gustavo, seguiría hablando contigo horas, pero se nos acabó el tiempo. Así que muchísimas gracias, realmente muy interesante toda tu conversación y esperemos que este país se enderece y camine como corresponde. Lo esperamos todos. Es lo que todos queremos para nuestra Argentina, exactamente. Gracias, muchísimas Carlos. Gracias. Y a nuestro televidente los esperamos el viernes que viene.